Pues bien, amados, vamos a ir a un libro, creo que es bastante conocido por nosotros, que es el libro de Jonás, un pequeño libro, o llamarlo libro, que son escasamente cuatro capítulos. Y vamos a estar leyendo dos libros pequeños, dos libros de profetas. Y el libro de Jonás, ustedes han conocido la historia, yo creo que desde niños, por muy no cristianos que hayamos sido, creo que muchos alguna vez escuchamos acerca de Jonás, acerca de este profeta que se lo tragó el pez, ¿no? Lo que quiero hablarles el día de hoy es acerca de el arrepentimiento de las naciones. Ese es el tema de hoy, un pequeño tema, el arrepentimiento de las naciones. Pero visto desde dos posiciones, cuando hay un arrepentimiento verdadero, también cuando hay un arrepentimiento momentáneo y también cuando se aleja uno de ese arrepentimiento que se tiene. Vamos a ir a Jonás, vamos a leer todo el libro. Bueno, ahí en su casa vaya leyendo. Yo voy a leerlo todo para que pues ustedes digan la versión que traiga. Bueno, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y todas tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello.
Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre. Sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero se disgustó mucho Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una ciudad grande donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y allí termina el relato. Creo que muchos hemos escuchado la historia y poco la hemos leído completa. Y es un librito de 2 hojas. El libro se centra, y lo centramos a veces en la historia extraordinaria, que pareciera increíble, de un hombre tragado por un pez, o por lo menos esta versión dice un pez, quizás una versión más moderna menciona una ballena, quizás. Pero el problema no era si era un pez o era una ballena. Dice la palabra que Nínive iba a ser destruida, es decir, una nación
porque estamos hablando de Nínive, la capital del imperio asirio de ese momento. Estamos hablando acerca de que Dios tenía pleito con esta ciudad o esta capital, y por eso manda a un profeta a pregonar arrepentimiento. De hecho, el profeta Jonás no dirigió un gran sermón hacia la ciudad, no llevaba una gran predicación, no hizo una campaña evangelística muy grande. Dice que simplemente empezó a recorrer la ciudad. Dice que para recorrer toda la ciudad era un tiempo más o menos de 3 días, andar de calle en calle por toda la ciudad. Y entonces su gran predicación era: en 40 días Nínive será destruida. En medio de una nación de habla diferente, una nación que no habla seguramente el idioma que ese extranjero iba hablando. Y yo no sé si Jonás conocía el lenguaje, no sé si Jonás conocía el lenguaje de ellos, o ellos conocían el lenguaje de Jonás, pero ciertamente un extranjero anunciando la gran predicación: en 40 días Nínive será destruida. No llevaba el gran mensaje, muy grande, solamente tenía que pregonar esto, lo que el Señor le dijo: Nínive será destruida en 40 días, y la gente dice que se convierte, el pueblo se convierte, empiezan a creerle lo que él estaba proclamando. Empiezan los ninivitas a proclamar un ayuno entre ellos, pero dice que también el rey se entera, y cuando el rey se entera de lo que está sucediendo, dice que entonces él proclamó también el ayuno, hizo duelo, y estaban viendo acerca de que el asunto era serio. Es decir, esta nación, que era una nación terrible, una nación bastante grande, pero era una nación muy fuerte militarmente, y obviamente una ciudad que era perversa, ¿no? Pero con mucho poderío económico, era una ciudad bastante rica. Y este rey proclama que clamaran a Dios con todas sus fuerzas, es decir, reconociendo que había o hay un Dios único, verdadero, y que él podría destruirlos. Entonces, la historia dice, bueno, Dios le da una lección al profeta, lo metió al pez, sale del pez, y aún así, yendo a hacer la voluntad de Dios, pero iba enojado porque dice: es que Dios los vas a perdonar, ya sé que los vas a perdonar, voy a hacer el ridículo, a lo mejor la ciudad no va a ser destruida, voy a quedar como un falso profeta porque no se va a cumplir lo que yo profeticé. Y, amados, cuando Dios te manda a hacer algo, tú no tienes que ocuparte de los resultados, si se va a cumplir o no se va a cumplir lo que tú dijiste. Tú tienes que preocuparte, tienes que ocuparte de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es decir, que si se convierte en 10, 20, o que si Dios te mandó a sanar a alguien y no sanó, pero Dios fue el que te dijo que fuera, amado, tú no te preocupes del resultado. El resultado es una cuestión de Dios, y Dios tiene todo planeado conforme su voluntad. Estuve buscando una pequeña referencia acerca de Nínive, porque vamos ahorita a pasar al segundo libro que quiero que leamos. Entonces, en este primer libro de Jonás, el Señor le proclama arrepentimiento a la capital Nínive, la capital del imperio asirio. Quiero leerles esto que encontré. Dice: Nínive, en el idioma acadio se dice Ninúa, en árabe es Ninawa, y fue una importante ciudad de Asiria dentro de la actual Mosul, o Mosul, en Irak, descrita en el libro de Jonás como una ciudad grande, de sobremanera, de 3 días de recorrido. Bueno, la ciudad se encuentra en la orilla, o se encontraba en la orilla oriental del río Tigris. Se extiende a lo largo de 5 kilómetros, con una anchura media de 2 kilómetros. Ok, estamos hablando de, actualmente, pues es una ciudad iraquí, pero asentada junto a donde era la antigua Nínive, ¿no? Extendiéndose desde el río hasta las colinas del este. Toda esta extensa área es en la actualidad una inmensa zona de ruinas. Nínive en la actualidad es Mosul, en Irak. Actualmente
ha quedado en ruinas debido a la ocupación del Estado Islámico. Esta ciudad fue edificada en su momento por el personaje bíblico Nemrod o Ninus, quien a su vez se dedicó en su total construcción a Semiramis para honrarla por su alianza y conquistar el Medio Oriente, y Egipto, quien a su vez se convirtió en la diosa de Ishtar o Asera. Esta ciudad tenía como íconos leones y estaban en la entrada, era el símbolo de la ciudad, los leones, como se describía a sí misma en aquellos años. Por esto, acerca de su fiereza y crueldad hacia sus enemigos. Nínive es mencionada por primera vez alrededor del año 1800 a.C., como una ciudad dedicada a la diosa Ishtar, en buena parte responsable de la temprana importancia que adquirió la ciudad. Nínive también se menciona en la Biblia como una ciudad edificada por el rey Nimrod, bisnieto de Noé. Imagínense, el bisnieto de Noé fue fundador de Nínive, en Génesis 10, 7 al 11. Jonás, el tiempo en el que Jonás va y profetiza contra la ciudad de Nínive, es el tiempo en el que Jeroboam II, rey de Israel, estaba gobernando. Entonces estamos hablando que la profecía de Jonás fue en el tiempo de Jeroboam, alrededor del año 793 al 753 antes de Cristo. Entonces guarde ese dato esta fecha como dato, perdón. Dice la palabra que Nínive fue librada del juicio de Dios, y cuando comencé a compartirle le decía que hablar de arrepentimiento puede haber un arrepentimiento que es verdadero, un arrepentimiento que es momentáneo, pero también habla la palabra acerca de los peligros de alejarnos del arrepentimiento. La historia de Nínive no termina con el libro de Jonás, es decir, Nínive se sigue mencionando en la palabra, pero la palabra de Dios tiene su cumplimiento, es decir, la palabra de Dios muchas veces está condicionada, fíjese, la palabra está condicionada ante la respuesta del corazón del ser humano. Es decir, la palabra la recibes de parte de Dios, pero tú tienes que disponer tu corazón a cómo recibes esa palabra. Si la recibes en obediencia, la recibes en fe, o simplemente tú rechazas esa palabra. Y vamos a ir a la siguiente parte de esto que quiero compartirles, que está en el libro de Nahum, ahí donde está su Biblia. Va a brincarse por ahí, está Miqueas. Y adelante de Miqueas va a encontrar un pequeño libro un pequeño libro acerca, escrito por Nahum, otro profeta de Dios, y es allí donde termina la historia de Nínive. Entonces, Jonás es la primera parte y Nahum es la segunda parte y la parte culminante de la historia de Nínive. Entonces, ¿lo tiene por ahí? ¿Tiene por ahí Nahum? Bueno, pulgar, ok. Voy a leerlo, sígalo ahí con su Biblia. Es bueno que leamos la palabra, amados. Muchas veces nada más leemos para cumplir o porque si manda el pastor un cronograma para leer, amados, pero creo que cada uno tiene que ser responsable en leer la palabra. Dice Nahum, profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador, el Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa el mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes, Basán y Carmelo, pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia.
y protector de los que en él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste al que trama mal contra el Señor, al infame consejero. Así dice el Señor, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime. Voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado, no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá. Paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder, porque el Señor restaurará la majestad de Jacob, como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Rojo es el escudo de sus valientes, de púrpura se visten los guerreros, el metal de sus carros brilla como fuego, mientras se alistan para la batalla, y los guerreros agitan las lanzas, desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas, son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. Convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan, se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido, la ciudad será llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, saqueen el oro. El tesoro es inagotable y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación, desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. ¿Qué fue de la guardia de los leones y de la cueva de los leoncillos, donde el león, la leona y sus cachorros se guarecían sin que nadie los perturbara? ¿Qué fue del león, que despedazaba para sus crías y estrangulaba para sus leonas, que llenaba de presa su caverna y de carne su guarida? Pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espada a tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas, y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan, y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción. Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor Todopoderoso. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Te cubriré de inmundicias, te ultrajaré y te exhibiré en público. Todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? ¿Acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas y asentada junto a las corrientes del Nilo, que tienen el mar por terraplén y las aguas por muralla? Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada. Fut y Libia eran sus aliados. Con todo, Tebas marchó al exilio. Fue llevada al cautiverio. A sus hijos los estrellaron contra las esquinas de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y encadenaron a su gente ilustre. También tú, Nínive, te embriagarás
y se embotarán tus sentidos. También tú, por causa del enemigo, tendrás que buscar refugio por todas tus fortalezas. Son higueras cargadas en brevas maduras, si las sacuden, caen en la boca del que se las come. Mira, al enfrentarse al enemigo, tus tropas se portan como mujeres. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortificaciones, métete al barro, pisa la mezcla y moldea los ladrillos, porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como larva de langosta te devorará, multiplícate como larva, reprodúcete como langosta. Aumentaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Tus dignatarios son como langostas y tus oficiales como insectos, que en días fríos se posan sobre los muros, que al salir el sol desaparecen y nadie sabe dónde hallarlos. Rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir. Tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien los reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia. Pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Amados, lo que le faltó a Jonás, o parecía que le faltó a Jonás, porque el discurso de Jonás fue muy corto, Nínive se destruye en 40 días, el Dios nuestro, el Señor, se lo completa con Nahum. Y Nínive tuvo un arrepentimiento momentáneo. Le comentaba que Nínive, cuando profetiza el profeta Jonás, fue en el tiempo de Jeroboam, en el 793 al 753 a.C., cuando finalmente Nínive es destruida. Pasaron casi 2 siglos y fue destruida por los babilonios mismos en el año 612 antes de Cristo. O sea, casi 200 años después, la ciudad fue destruida. Ahora bien, muchas veces quise tomar de referencia este pasaje y tomar como ejemplo a Nínive. Muchas veces hablamos acerca del arrepentimiento de las naciones, de las ciudades. Hemos visto, y seguramente hay muchas predicaciones en el internet, acerca de los juicios de Dios, para ese tiempo, los juicios para las naciones, para Estados Unidos, para México. Pero ciertamente, amados, estamos viendo una dureza en las naciones, acerca del arrepentimiento. Es decir, la gente ve la situación y no clama al Señor. La gente prefiere tener un tiempo de desahogo, de decir: estoy cansado de la pandemia, estoy cansado de guardar el asunto está en casa. Y la gente está haciendo cosas por tratar de olvidarse de las situaciones, clausuran fiestas, clausuran antros, clausuran bares, concentraciones de gente que de Dios no se acuerda. La gente no se está acordando de Dios, la gente no está pensando en el arrepentimiento. La gente lo que quiere es continuar con sus vidas pues normales para ellos, pero el Señor en este claro ejemplo acerca de Nínive, Dios les dio un tiempo de arrepentimiento. Es decir, la ciudad se arrepintió momentáneamente, o un buen tiempo, podremos pensarlo humanamente, de 200 años casi, o no sabemos si fue antes de los 200 años, que ellos hayan vuelto a sus vidas como las llevaban. Pero hablar de Nínive no era una tarea fácil, era gente realmente salvaje, eran muy tremendos. El profeta Jonás por eso no quería ir, conocía de la ciudad, había oído de la ciudad. Era algo acerca como hablar de una Sodoma y Gomorra de los tiempos modernos de Jonás en aquel entonces. Era una ciudad perversa, fiera, era una ciudad que comercializaban de todo, pero era una ciudad también entregada a la idolatría, a la prostitución, entregada a todos los placeres, entregada siempre a la violencia. Era una ciudad o la nación había
conquistaban otras naciones para saquearlas, por eso les profetizan, ¿no?, acerca de las rapiñas, que es un pecado delante de Dios, la rapiña. Y amados, en este tiempo la gente no está procediendo al arrepentimiento. Y yo creo que también muchas veces, también como iglesia o cristianos que nos llamamos, queremos continuar también con una vida pues normal, o queremos vivir una vida normal, o tratar de vivir una vida de la nueva normalidad, como la llaman en ahora. Pero nos estamos olvidando acerca de caminar en el arrepentimiento como cristianos, y nos estamos olvidando también de llevar el arrepentimiento a la gente, es decir, proclamar el arrepentimiento a la gente. El arrepentimiento tiene una importancia vital en la conversión de las personas, porque la gente no se puede convertir al Señor si primero no pasa por el arrepentimiento. Y en el ejemplo de lo que nos menciona la palabra en Jonás, dice que el rey mismo proclamó el ayuno, proclamó las cenizas, eh, el humillarse delante de Dios para ver si Dios podía cambiar de parecer. Y no es una cuestión de que Dios cambie de parecer, como la palabra misma dice, que Dios obviamente no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Eh, pero en la situación es que Dios ve cuando hay un corazón contrito, un corazón humillado delante de Dios, y Dios ve esa acción, porque Dios ve lo profundo del corazón, y eso Dios lo toma en cuenta. Dice que pues Dios aplacó su ira contra Nínive, pero el pueblo volvió a lo mismo, la nación volvió a lo mismo, la capital de Nínive, de Asiria, Nínive, volvió a lo mismo, y manda nuevamente un profeta para cumplir la palabra de Dios que había sentenciado primeramente a través de Jonás. Dios le da su cumplimiento. Tardó un tiempo, tardó 200 años en cumplir esa palabra, pero Dios volvió a traer sobre ellos esa palabra, es decir, una palabra que está de sentencia. Dios puede retenerla por el arrepentimiento de la gente, o Dios puede desatar esa palabra para que se cumpla sobre esas personas. Obviamente la voluntad de Dios no es que nadie perezca, dice la palabra, conociendo la gracia el día de hoy nosotros, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el corazón de Dios, que las naciones, que la gente se vuelvan para con Dios. Eh, si clamáramos realmente, las naciones, si los presidentes, los gobernantes, las autoridades voltearan a Dios, y fueran ellos mismos los que reconocieran a Dios y convocaran a las ciudades, convocaran a las naciones a un arrepentimiento verdadero, amados, las cosas serían muy diferentes para el día de hoy. Pero a nosotros nos toca hacer la función de Jonás en este tiempo, amados, de seguir pregonando el arrepentimiento, de seguir pregonando la palabra de los juicios de Dios, porque la verdad es que Dios sí juzga, porque si no, no sería Dios. Dios juzga, amados. Dios tiene el poder para juzgar. Y aunque Jonás no era su propósito llevar arrepentimiento, Jonás llevaba una palabra de juicio. Jonás llevaba una palabra de juicio de parte de Dios. Nínive será destruida. En esa palabra de juicio, tú puedes decir, no, pues es que no era una palabra de arrepentimiento, era una palabra. Es más, Jonás no quería que se arrepintieran. Jonás quería, pues, échatelos, Señor, destrúyelos. Son perversos, son malvados. Eh, pero la situación es que muchas veces, si discernimos mal, amados, podemos emitir un juicio equivocado nosotros. Es decir, si hay una palabra de juicio de parte de Dios para las naciones, claro, claro que la hay. Claro que el mundo está olvidándose de Dios. Claro que el Evangelio se está ya persiguiendo en algunos lados. Pero aún en esa palabra de exhorto de Dios, en esa palabra de juicio de Dios, aún en esa palabra de juicio, hay amor de Dios para que la gente se vuelva. Dios, como dice los profetas mismos, Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, es grande en amor. Pero las naciones necesitan volver su corazón a Dios.
necesitan volver a mirar a Dios, volver al Dios único y verdadero. Esos hombres que estaban en el barco ahí con Jonás, tenían sus dioses paganos, sus falsos dioses, sus ídolos, les hicieron reverencias para ver si ellos podían aplacar el viento, el mar, pero no había una respuesta más, porque el único que hace las cosas es Dios. Nadie puede calmar la ira de Dios si no es Dios mismo. Y Dios aplacó su ira por medio de Cristo. Sobre él descargó toda su ira. Y nosotros pregonamos al arrepentimiento a la gente y que se conviertan a Cristo. Es un tiempo en el que la gente tiene que volverse a Dios con todo su corazón, amados. Pero también nosotros como iglesia tenemos que asegurarnos que realmente esté en su corazón en Dios, que realmente estemos convertidos al Señor de todo su corazón para pregonar la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo en este tiempo a las naciones. Y Dios está haciendo un llamado fuerte y la nación no se quieren arrepentir, amados. Lo que predicaba la otra vez, cuando explicaba acerca de la pandemia, el apóstol Jorge, que si era el virus era por hombre, que si el virus era por los animales, que si el virus se desarrolló por sí. No es lo importante eso, que si fue del laboratorio, que si vino por los murciélagos, que si vino por un plan de gobierno. Finalmente Dios usa cualquier medio para emitir sus juicios, amados. Y en el tiempo de Nínive, Dios usó a Jonás para pregonar el juicio de Dios y usó a Nahum para que ese juicio fuera determinado ya. Y como instrumento de juicio, pues usó a los mismos babilónicos, a los babilonios, perdón, a los babilonios los usa para cumplir ese juicio. Entonces Dios se vale de cualquier instrumento. Dios se vale de lo que Él quiera, que inclusive se pudo valer de un pez para tragarse a Jonás, y Dios usa hasta la naturaleza, o sea, todo lo que Él ha dispuesto. Amados, no olvidemos que Dios es el mismo, que ciertamente Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y amados, que nosotros que somos siervos, cada uno de ustedes es un siervo, no lo hablo por nosotros que somos pastores o hacemos función de pastores ahorita. Amados, cada uno de ustedes es un siervo y es un pregonero de la justicia de Dios. Pero también es usted un pregonero de la gracia de Dios a través de Cristo, a través de que Dios le está dando una oportunidad a las naciones de convertirse, pero es a través de Cristo. La puerta es Cristo, el camino es Cristo, y la gente tiene que ver el camino de Dios a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siervos y siervas de Dios, pues el llamado es que sigan ustedes anunciando la palabra de Dios, que no se preocupen de los resultados, si alguien les va a creer, que si la gente se va a convertir, si no se va a convertir. Ustedes ocúpense de hacer lo que Dios quiere que hagan. No le den vuelta al asunto, no pongan pretextos, no digan estoy ocupado o no lo sabía, no digan en su corazón mejor voy a otro lado, no quieran cambiar de dirección como lo hizo Jonás, porque Dios los va a regresar al lugar a donde Él los quería mandar originalmente. Amados, eso es lo que quería compartirles, que ciertamente Dios no juega. Dios cumple su palabra, sí o sí, pero también está determinado por la actitud del hombre, el corazón de la persona, la respuesta del hombre para con Dios. Dios exhorta al arrepentimiento, claro que sí. Nosotros como cristianos debemos caminar en ese arrepentimiento como lo que hemos recibido de parte de Dios en la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Amados, pues eso es lo que quería compartirles en este día. Prácticamente poco de la reflexión. Yo quería más que nada que leyéramos, porque es la palabra, la del Espíritu, la que nos tiene que abrir el entendimiento.
cada uno de ustedes en casa dispóngase a leer la escritura, a leer la palabra, dedicarle un tiempo a la palabra. Creo que muchas veces nos dedicamos a muchas cosas. Nos dedicamos que a los quehaceres, nos dedicamos a nuestros trabajos, ocupaciones, pero muchas veces dejamos de largo la palabra. Quite la novela, dedíquele tiempo a Dios, dedíquele tiempo a la meditación de la palabra, pero deje que Dios le hable. Escuchaba algo que no nos volvamos predicadores profesionales, ¿no? De solamente leer para compartir, leer para predicar, sino más bien que leamos para que también Dios nos hable a cada uno de nosotros. Es un tiempo también especial cuando cada uno de nosotros puede disponerse a escuchar a Dios y saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para conmigo, qué es lo que Dios quiere para con mi familia. Y no lo sabemos por una cuestión egoísta o personal, sino porque debemos saberlo para actuar en Dios, para saber qué es lo que Dios está requiriendo de cada uno de nosotros. Amados, sea un instrumento de Dios, yo sé que eso es un instrumento, pero actúe como un instrumento. Actúe como ese instrumento de Dios. Dios da los resultados y todo siempre va a ser para la gloria de Él. No depende de nosotros, pero es un privilegio el que Dios nos use como Él quiere, el que Él nos lleve, nos mueva, nos dirija conforme Él quiere, que Él sea que nos esté guiando. Amados, es un privilegio poder decir que somos siervos de Dios, cada uno de ustedes que es un siervo de Dios. Y es un instrumento útil para con nuestro Dios. Quiero que ahí en su casa cierre sus ojos. Vamos a orar un momento. Y quiero que el Señor nos esté dirigiendo en todo, pero creo que debemos ser sensibles, amados. Debemos conocer el corazón de Dios. Jonás tenía un problema, que aunque era un profeta y sabía que Dios es bueno y misericordioso, no conocía toda esa extensión que implica el amor de Dios para con la gente. Espíritu Santo, háblanos a cada uno. Hable de tu gracia sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. Revélale a cada uno el propósito tuyo, Señor, que tienes para con ellos, de usarlos como instrumentos útiles en tus manos, que cada uno de ellos, Padre, es un pregonero de la palabra tuya, Señor, es un embajador tuyo, un instrumento tuyo, Señor, que tú has enviado para hablarle al mundo, para hablarle a la gente, para hablarle a las naciones, y que quizás nuestras frases o nuestras palabras sean pocas, Señor, pero si son respaldadas por ti, porque tú nos enviaste, Señor, el efecto será tan poderoso que veremos una nación, que veremos una capital, una ciudad, un pueblo convertirse a ti, Señor. Y así como ese Jonás anunciaba el juicio de Dios y decía, en 40 días Nínive será destruido, y era lo que él iba diciendo por toda la ciudad, día y noche, Señor, diciendo, en 40 días Nínive será destruido, Señor. Nosotros como la iglesia profética de este tiempo, Señor, estemos anunciándole a la gente, arrepiéntete y conviértete a Cristo, porque el tiempo se acaba. Que en cada ocasión podamos compartir la palabra, una palabra de arrepentimiento y de conversión a las naciones, a la gente, Señor, a los que nos rodean, al familiar, al amigo, al conocido, al compañero de trabajo, Padre. Anunciarles una palabra de arrepentimiento, Señor, y que la gente conozca a Cristo Jesús, Señor, porque Dios ha satisfacido su corazón en Cristo Jesús, Señor. Pero Cristo Jesús también pagó por nosotros, Señor. Él pagó la deuda. En ese momento, Nínive no conocía esta gracia. Nínive no conocía la salvación a través de Cristo. Solamente se detuvo en el momento la ira de Dios, pero no significa que ellos fueron salvos, Señor. Sin embargo, el día de hoy nosotros podemos predicar una palabra de sabiduría, una palabra de salvación a través de Cristo Jesús, Señor.
que hablemos una palabra de vida, Señor, que hablemos la palabra valientemente, Señor, sin temor alguno, Señor, que la hablemos abiertamente, Señor, a las naciones, a la gente, Señor, acerca de los juicios de Dios, pero acerca también de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno determine en su corazón, porque no solamente Nínive, la respuesta que dio, movió el corazón de Dios, Padre. Nosotros como iglesia también tenemos, Señor, que dar una respuesta a Dios acerca de que si somos o no somos, si vamos a ser usados o no queremos ser usados, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno determine en su casa, Padre, si ellos van a servir a Jehová, Señor, si cada uno de ellos ha determinado servir a Jehová, Señor, si cada uno de los que están ahorita en la congregación, que por tu gracia nos permites pastorear, Señor, que cada uno determine si él y su familia van a servir al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, Señor, con todo, Señor, su ser, puestos sus vidas en Cristo Jesús, Señor, que cada uno se determine, Padre, qué es lo que va a pasar con ellos, con su familia, Padre. ¿Cuál es el futuro de su familia, Padre? Que cada uno de ellos se determine, Padre. Cada uno de ellos dé una respuesta a Dios, no una respuesta al pastor, una respuesta momentánea al pastor, porque a nosotros nos tiene que dar una respuesta, Padre. Ni a cada pastor que está en diferentes lugares, Padre, el congregante le tiene que dar una respuesta en cuanto a servir a Dios, Señor, sino que la respuesta es a Dios, Padre. Y en los frutos veremos, Padre, si su respuesta de esas personas fue verdadera o fue solamente una mentira, Padre. Padre, que cada uno de ellos se determine, Señor, que cada uno de ellos, Padre, determine en su corazón cuál es la respuesta de ellos, Padre. Si son pregoneros de justicia, si son profetas de Dios en este tiempo para hablar la palabra, para hablar acerca de los juicios de Dios, pero también pregoneros, Señor, de la gracia, como apóstoles tuyos, para hablar la palabra de justicia a través de Jesucristo, Padre. La palabra de la gracia, la palabra de la salvación a través del Hijo de Dios, a través de la sangre del Cordero, Padre. En el nombre de Jesús, que cada uno de ellos se determine, Señor, a ser un verdadero apóstol y profeta, Señor, en Dios, Padre. No quizás porque los han de ministerio, Padre, pero quizás sí por el Espíritu, Señor, apostólico y profético, de que tanto hemos hablado, Padre, de que tanto hemos hablado como cobertura, Señor, que hemos dicho, Señor, que somos apostólicos y proféticos, pero en las vidas, en la obra hemos sido otra cosa, Padre, que cada uno de ellos se determine, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Y digan como un Josué lleno del Espíritu: yo y mi casa hemos determinado servir a Jehová. Quien quiera de ustedes ir a los ídolos mudos y alejarse de Dios, puede hacerlo. Pero yo y mi casa hemos determinado servir a Jehová, Señor. Que cada uno de ellos sea un Josué, un Salvador en tiempo de Dios, Señor. Un Mesías en tiempo de Dios. No porque nos creamos que vamos a ser un falso Cristo, Padre, sino como cristianos, Padre, representamos a Cristo, el Mesías, que seamos gente enviada, Señor, como tu Señor y como nuestro Señor y Salvador Mesías, Jesucristo, Padre, que seamos enviados por Él, Señor, determinados, Señor, a hablar palabra de verdad, a hablar palabra de vida, Señor, a llevar vida, Señor, pero también llevamos una palabra de juicio para que la gente se convierta, Señor, pero también llevamos una palabra de gracia, Padre, para que sean salvos a través de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de ellos se determina a servir a Jehová, Señor, no importando las circunstancias, no importando todo lo que pueda pasar, Padre, porque el mundo va a ir de mal en peor, ciertamente, Padre, pero nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, Señor, y de victoria en victoria, Señor, transformados, Señor, a la par, Señor, transformados, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo nuestro Señor, el Mesías, el Salvador, nuestro Rey y único Dios verdadero. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios eterno. Te agradecemos, Padre. A ti la gloria y la honra por todos los siglos, Señor. Gracias, Señor. Guarda, Señor, a tu iglesia en todo lugar. Guarda a tus siervos, los pastores, en todo lugar, Padre, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y maestros. Guárdalos en todo lugar, Señor. Guarda tu iglesia, guarda a tus diáconos, Padre, y todos aquellos que estén ejerciendo función de servicio, Señor, en las iglesias, Padre. En el nombre de Cristo, protege a tu iglesia, Señor, con el poder de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.